están allá en el infierno pueden subir acá al paraíso. ¿Por qué? Porque hay un gran abismo entre ambos. Hay un gran abismo. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que se conectan remotamente a esta transmisión. Desde la iglesia de Benecer en Tlaxcala reciban un fuerte abrazo y la bienvenida. Estamos desarrollando el tema de las 5 dimensiones del Abadón. Sean bienvenidos, que Dios les bendiga. Amén. Entonces, un gran abismo divide ¿qué? El paraíso del infierno. Por eso los que están en el infierno no pueden subir al paraíso, ni tampoco los que están en el paraíso descender al infierno, a los lugares inferiores. No, porque hay un gran abismo que separa ambas dimensiones, ambos lugares. ¡Cuán terrible no será esa dimensión del abismo, mis hermanos! Que hasta los demonios tienen temor de ir ahí. Fíjense, Lucas 8:30, tome nota, no, nada más, voy a leerlo. Dice, entonces Jesús le preguntó a aquel demonio que estaba tomando posesión, que tomó posesión del Gadareno, y le dice, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque somos muchos demonios que hemos entrado en él. Dice, había muchos demonios que habían entrado en ese hombre. ¿Cuántos demonios caben en un cuerpo, mis hermanos? ¿Cuántos cabrán? 1, 2, 3, 7, 8, ¿cuántos cabrán? Una legión se compone de miles, de 3,000 o 5,000 soldados romanos. Ese era el número de la legión, de las legiones. Entonces, ¿cuántos demonios tenía ese pobre hombre? Miles de demonios. ¿Y cómo tenían a ese hombre? Lo tenían todo aturdido, lo tenían todo poseído, todo. ¿Dónde moraba ese hombre? Moraba en los sepulcros. Y dice que lo ataban con cadenas. ¿Y qué hacía con las cadenas? Las rompía como si fueran papel higiénico, yo creo. No le hacían nada a las cadenas, nada. Yo he tenido la oportunidad de tocar a los endemoniados y haga de cuenta que está tomando usted una roca así, fuertes. Es una fuerza sobrehumana, sobrenatural. Y así esos miles de demonios tenían a este hombre, y el Señor Jesús, cuando le pregunta a aquel representante de esas legiones, cuando le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y fíjense lo que esos demonios le decían. Y le rogaban, le suplicaban, le oraban, le pedían que no les ordenara irse al abismo. Cuán terrible es ese lugar. Y aún los demonios le tienen pavor y le suplicaron al Señor, no nos mandes al abismo. ¿Qué fuerzas tan terribles hay ahí? Bueno, Apocalipsis 9:1 nos da parte de esas fuerzas que están ahí contenidas, mis hermanos, y que dice que hay una puerta que tiene todavía a esas fuerzas espirituales sometidas, no las deja salir a la tierra. Físicamente, porque dice aquí que el ángel, el quinto ángel, más bien que el ángel que desciende, toca la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Entonces, ¿qué sube? ¿Qué hay en el abismo? ¿Qué hay? ¿Qué vemos que hay ahí? Humo. ¿O cómo dice ahí? Bueno, si hay humo, hay fuego, ¿verdad? Hay fuego, pero también el humo, ¿de qué color es el humo? ¿De qué color será? Gris, oscuro. Negro. Entonces, eso nos habla de tinieblas, que es un lugar oscuro lo que hay, esa dimensión. Dice la Biblia que en esa dimensión del abismo están aprisionados seres, como dice el libro de Job. En otra ocasión tendríamos que platicar acerca de los que están ahí presos en el abismo. Ese lugar tan terrible que aún los demonios tienen pavor de ir a ese lugar. Así como el ser humano le tiene miedo al infierno, así los demonios tienen temor de ese lugar. Es decir, que los demonios pueden ser enviados a esa dimensión del abismo. De acuerdo a lo que leímos en Lucas 8, sí, los demonios pueden ser enviados a esa dimensión terrible. Dice... ¿Cómo son las langostas? Ajá. Dice, el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos, tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla.
tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Ah, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo son esas cosas que van a salir literalmente de ese lugar? Pues son híbridos, ¿no? Híbridos, cabellos de mujer, dientes de león, ¿qué más? Colas de langosta, de escorpión, ¿qué más? Cuerpo de caballos, ¿o cómo dicen? Su aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla. O sea, son seres que tienen apariencia de langostas con caballos, cabello de mujer, rostros de hombre, dientes de león. O sea, son seres horrorosos, ¿verdad? Terribles, o sea, horribles, que no nos alcanzamos a imaginar. Yo creo que nuestra imaginación queda corta. Trate de imaginar esa combinación tan terrible. Es decir, que son animales, son bestias que no son naturales, es decir, que no tienen un origen natural y que fueron puestos ahí, fueron encerrados. ¿Por quién? Pues por Dios. Ahí los encerró y llevan miles, si no es que millones de años ahí encerrados. Imagínense la furia con la que van a salir, los destrozos que van a salir todas esas entidades híbridas. ¿Qué significa híbrido? Combinación, cuerpos manipulados genéticamente. Ya eso pues no es nuevo. Hay avances científicos en los que han tratado, están tratando de hacer esos trastoques genéticos, esas combinaciones genéticas. Y la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, ¿cuándo surgieron estos seres? ¿Por qué están presos ahí? ¿Quién los encerró? Y están tan organizados que más adelante dice, ¿verdad?, que tienen por rey a Apolión. Vamos a leer, dice el versículo 11. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Ya hemos platicado que Abadón y Apolión son dos palabras, una hebrea y otra griega, que se traducen como destructor. Destructor. Ahora ya vio el numerito. Siempre me gusta ver números a mí. ¿Qué numerito es? Apocalipsis 9:11. 9:11. ¿Y a qué le suena eso? Al 911, ¿verdad? ¿El número para qué? Para pedir auxilio, para pedir ayuda. Pero también el 9:11 nos recuerda lo que sucedió en el año 2001. El número 9 nos habla de septiembre y el número 11 nos habla del día 11 de septiembre. ¿Qué sucedió el 11 de septiembre? 9/11, la caída de las Torres Gemelas allá en Nueva York por el ataque terrorista de aquellos musulmanes árabes que chocaron dos aviones en las dos Torres Gemelas. 9/11. Fue llamado desde ahí el evento del 9/11, el evento fatídico del 9/11. Y vea cómo los códigos se repiten en la Biblia. Apocalipsis 9:11 nos dice que tienen estas entidades híbridas, estos seres terribles que van a salir en el humo que saldrá del pozo del abismo, que tienen a un rey llamado Abadón y Apolión. Quiere decir que la gente va a buscar ayuda, mis hermanos, cuando eso sea. Y ya hemos platicado que eso va a ser 5 meses antes de que comiencen los 7 años de tribulación. 5 meses. ¿Qué trompeta era? La quinta trompeta. ¿Cuánto dura el tormento de estos seres que saldrán? Versículo 5. Fíjense, versículo 5 dice: y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Quinta trompeta, durante 5 meses estos seres terribles van a atormentar a la humanidad. Va a ser una plaga tan terrible. En días pasados me llegó una noticia, ya no pude confirmarlo, pero se veían parvadas así de langostas que allá llegaron a Yucatán, a Mérida, que nadie se explica de dónde salieron. Yo creo que todos son avances de lo que será la salida de estos seres terribles, que saldrán literalmente del pozo del abismo. Libro de Job dice que el abismo está cubierto por hielo, que Dios puso hielo como un sello en el abismo, puso capas de hielo, y da la casualidad que ya se está acabando el hielo del polo norte y del polo sur. Y si Job dice, el libro de Job, que sellada está la puerta del abismo
con hielo. Entonces eso significa que ya se está abriendo la puerta de esa dimensión. Que el ángel que trae la llave para abrir esa dimensión ya está abriendo ese portal, mis hermanos. Entonces poco a poco se está abriendo. Amén, qué terrible. Entonces debemos estar preparados, porque eso va a ser literalmente. La gente va a ver esas cosas volando y que, imagínense, que dice que ahí el libro de Apocalipsis, que la picadura de estos seres va a ser como la picadura de un escorpión. Dice el versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Qué dolor provocará la picadura de un escorpión? Yo no sé. Pero si el piquete de una abeja duele, ¿qué será la picadura de un escorpión, mis hermanos? Y les fue mandado que no hicieran daño a la hierba, ni a la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, y aquí hay una clave tremenda, a los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. Y como les dije que vamos a ver varias conexiones, Apocalipsis 9:4 dice que estas entidades no van a dañar a los hombres, es decir, a las personas que tengan el sello de Dios en sus frentes. Y Ezequiel 9:4, ya lo hemos platicado, hace una conexión con Apocalipsis 9:4, es exactamente el mismo capítulo y el mismo versículo. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Y vea cómo se conecta con Apocalipsis 9, versículo 4. Entonces gritó a mis oídos con gran voz, diciendo, acercaos, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora, vean, arma destructora en la mano. Y he aquí 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte. ¿Dónde estaba esa puerta? Hacia el norte estaba ubicada, que mira hacia el norte. La Biblia dice que del norte vendrá la destrucción. Entonces una puerta de destrucción, ¿dónde se encuentra ubicada? Hacia el norte, exactamente a donde está el polo norte. Todavía hay hielo, pero ese hielo ya se está deshielando, se está derritiendo. Quiere decir que de ahí vendrá la destrucción a toda la humanidad. Dice, cada uno con su arma destructora en la mano, y entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano en la cintura. 6 destructores, 6 hombres, 6 entidades que traen armas de destrucción en sus manos. Pero en medio de esos 6 hombres, ¿y quién está en medio siempre? ¿Quién está en medio? El Señor Jesucristo. En medio de esos 6 hombres hay un escriba. Y tiene una cartera de escribano en su cintura. Ese escriba que está en medio de los 6 destructores es nuestro Señor Jesús. Aunque en el mundo vendrá destrucción, el Señor Jesús está sellando, está poniendo con ese sello, con ese punzón de escriba en nuestras frentes. Dice, entre ellos, en medio de ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura, y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Pero vea qué hermoso lo que sigue. Entonces la gloria de Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo, y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera del escribano a la cintura, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Entonces el que está en medio de los 6 destructores que vienen del norte, el que está en medio, él se escriba, es nuestro Señor Jesús, y el Padre le dice, pasa por en medio de la ciudad, pasa por en medio de Jerusalén, pasa por en medio de la iglesia, y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero cuando ahí dice, pon una señal en la frente, no es cualquier cosa. El original hebreo dice que es la letra Tau, que es la última letra del alfabeto hebreo, o del alefato.
Y esa cruz es la que pone el escriba en nuestra frente. ¿De dónde viene la costumbre? ¿De dónde viene la tradición de poner una señal de la cruz en nuestra frente? ¿Cuántos llegaron a ponerse esa crucecita? Y ni siquiera teníamos la idea por qué. Aquí vemos que tiene un sustento bíblico. Claro, está trastocado ahí, porque esta señal, esta cruz que el Señor pone en nuestra frente, el escriba, que está en medio de los 6 destructores, es invisible. Solamente se ve en el mundo espiritual. No es una cruz de ceniza. Y se ve muy feo con esa cruz. Nos veíamos, pero a mí nada más llegaba de ahí, de ponerme, me la quitaba luego en la casa. Pero la gente cómo anda bien orgullosa, No, va sí. luciendo su cruz. ¿Y por qué tiene que ser en la frente? ¿Por qué no en el corazón, en el brazo? ¿Por qué tiene que ser en la frente? Porque en la frente están nuestros pensamientos, ahí está la mente. Ahí tiene, fíjense lo que está poniendo, una ceniza, es decir, muerte, porque la ceniza nos habla de destrucción, de hecatombe, nos habla de ruina, de muerte. Están poniendo muerte en la frente de los sellados. ¿Y quién va a poner un sello, una jaragma en griego, en la frente y en la mano? El anticristo. Entonces todo esto que se hace allá y que nosotros llegamos a cometerlo en nuestra ignorancia es una preparación para que cuando a la gente le digan, ahora tienen que ponerse el 666. No, si me he puesto la cruz en mi frente, no hay nada de malo que me pongan el 666, ¿no? Y recuerde que la cruz, mis hermanos, la cruz, ahí está codificada también el número 666 en la cruz. Tenemos que ser libres de la influencia del anticristo. ¿Cuántos dicen amén? Y que el destructor, los 6 destructores, no nos van a afectar a nosotros porque tenemos la señal en nuestra frente, la letra Tau. Pero a los otros dijo, y yo lo oí, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis. Eso es lo que esos seres que saldrán del abismo ya van a recibir ese mandato. Pasen por la ciudad en pos de él y hieran, no tenga piedad vuestros ojos ni perdonéis, dice. Matad a viejos, jóvenes, doncellas y niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal. Comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Es decir, que el destructor, estos seres híbridos que saldrán del abismo, no van a distinguir entre cristianos y entre gente que no conoce a Cristo. Dice aquí, maten viejos, jóvenes. Y dice que van a comenzar. El juicio comienza en la casa de Dios. Nosotros ya no vamos a estar aquí, le comento. Ya no. Ya habremos escapado. Pero los que se queden, mis hermanos, a lavar sus vestiduras a la gran tribulación, entonces esos sí van a conocer la horripilancia, no sé si existe esa palabra, lo horrible que serán esos seres que los van a atormentar por 5 meses y no van a distinguir. Será una plaga así como el COVID, peor que el COVID, que no distinguía entre joven, viejo, anciano, anciana, niña, bebé, a todos se enfermaba por igual. Entonces son anticipos, son avances de lo que vendrá. Pero entonces vemos aquí varias relaciones también. Que el número 5 se relaciona con el Abadón, quinta trompeta, 5 meses durará el tormento de estos seres. ¿Qué hay con el 5 y con el destructor? Ya platicamos que el Abadón se menciona en 5 ocasiones en el Antiguo Testamento. Todo esto ya lo vimos, nada más voy a hacer un repaso. Primera mención, Job 26:6 dice que el Abadón no tiene cobertura. ¿En quién actúa el Abadón? En los que no tienen cobertura. ¿Usted tiene cobertura? Le pregunto. Amén. Amén. Es Cristo, ¿verdad? Nuestra cobertura. Palabra, vosotros contigo, Señor, ¿quién contra nosotros? Amén. Esa es su palabra. ¿Quién contra nosotros? Estamos protegidos por la cobertura, la sombra del Altísimo, sus alas. Pero Él ha delegado también a 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ya está el 5. Ahí está el 5 nuevamente. 5 ministerios. Entonces el Abadón no tiene cobertura. No reconoce cobertura. Tenemos que ser cubiertos.
Segunda característica o segunda mención del Abadón en el Antiguo Testamento, Job 28:22, dice, el Abadón y la muerte dicen, solo hemos oído hablar de la sabiduría. Es decir, que el Abadón no conoce la sabiduría. No conoce la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Pero también el Espíritu Santo, uno de sus dones es palabra de sabiduría. Uno de los 7 espíritus es espíritu de sabiduría y de temor de Jehová. Amén. Entonces, la sabiduría no es cualquier cosa. No se estudia en cualquier lugar la sabiduría. Esa se adquiere por el temor de Jehová. Y en la medida que conocemos y aprendemos de Él, de su palabra, y que somos llenos del Espíritu Santo, recibimos la sabiduría de lo alto, no de la tierra. Entonces, el Abadón no reconoce sabiduría. Tercera dimensión del Abadón. No tiene verdad. Quiere decir que la mentira es una de sus fortalezas. Salmo 88:11. Dice, ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Entonces, la verdad de Dios no tiene lugar en el Abadón. El Abadón no reconoce la verdad. Por eso tenemos que ser libres de la mentira. Cuarta dimensión o cuarta mención del Abadón, Proverbios 15:11. El infierno y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Entonces también guardemos nuestro corazón, porque ahí podemos estar albergando influencia del Abadón. Quinta mención del Abadón, o quinta dimensión, es que es insaciable. Proverbios 27:20. El sepulcro y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Platicábamos de la sanguijuela. Dame, 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 nunca tienen llenadera hasta que revienta, ¿verdad, mi hermano? La sanguijuela, come y come hasta que revienta. ¿Por qué? Porque nunca tiene saciedad. Entonces el Abadón es insaciable. ¿Sí? Ahí vemos las 5 dimensiones o 5 veces que se menciona el Abadón en el Antiguo Testamento, pero hay más relaciones todavía. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Esto fue en el Antiguo Testamento, pero recuerde que siempre tenemos que estudiar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dice ahora en el Nuevo Testamento, primera carta a los Corintios, capítulo 10, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Qué comieron los israelitas en el desierto durante 40 años? ¿Qué comieron? Maná. El maná. Que derramó el Señor. ¿Y era invisible el maná? ¿Era espiritual el maná? Sí era espiritual, pero se comía. Tenía un efecto físico en el cuerpo. Entonces, dice aquí que era un alimento espiritual. ¿Qué representa el maná? Al Señor Jesús. Yo soy el pan que vino del cielo. Vuestros padres comieron maná y murieron. Pero el que coma del maná que vino del cielo no morirá para siempre. Aleluya. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces bebían de la roca. Ahora nosotros bebemos la sangre del Hijo de Dios en cada santa cena. Sin embargo, dice, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Y sabe por qué murieron casi todos los que salieron de Egipto? Porque le dieron entrada al destructor. Ahorita vamos a ver por qué. Ellos cometieron 5 pecados. Recuerde, el número 5 está relacionado con el Abadón. Quinta trompeta, 5 meses, 5 menciones en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver que hay 5 pecados que Israel cometió y que le dieron la entrada al Abadón. Pero alguien dirá, pues usted, hermano, acaba de decir que eso va a ser en la pretribulación, cuando ese ángel descienda a abrir la puerta del pozo del abismo. ¿Por qué dice que ya podemos ser influenciados? Ahora le voy a presentar ahorita varios argumentos.
Nada más no me esté presionando, tenga calma. Amén. Vamos a enlistar los 5 pecados que cometió Israel y que atrajeron al destructor. Vamos a seguir leyendo. Ahí capítulo 10 de primera carta a los Corintios. Vamos a ver. Si tiene duda, no dude en preguntar. Puede preguntar, mi hermano. Amén. Amén. Vamos a ver, versículo 7. No seáis pues idólatras como fueron a... pero me salté uno, ¿eh? ¿Qué versículo voy, Iris? Tú que estás siguiéndome en la lectura. Versículo 6, ¿verdad? Sí. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. Primer pecado, ¿cuál es? Codicia. ¿Y qué es codicia? Estar... Envidia, desear algo que otro tiene, estar insatisfecho con lo que tenemos. Ahí está. El abadón es insaciable. No codiciar las cosas ajenas. Exactamente, no codiciemos porque le estamos abriendo la entrada al abadón, al destructor. Israel codició lo malo, dice. Ellos lo codiciaron, no estaban satisfechos. El abadón es insaciable. Dice, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Segundo pecado, ¿cuál fue? Idolatría. Hermano, pero ya no adoro al palo y a la piedra, ya no adoro a San Jerónimo ni a San Canuto. Ya no, gloria a Dios, ¿verdad? Ya no adoramos ídolos. Pero podemos estar teniendo otros ídolos, mis hermanos. Un ídolo no es nada más algo de yeso, de madera o de metal. Un dios, eso es parte de la idolatría. ¿Qué otra idolatría puede haber, mis hermanos? ¿Qué otra idolatría? Exactamente, ¿verdad? El buscar el dinero, ese es otro ídolo. Y hasta tiene un nombre. No se lo voy a decir porque se puede malinterpretar en nuestro idioma español. Y ahora te voy a decir que estoy diciendo groserías, pero bueno, usted conoce el nombre de ese Dios de las riquezas. Y el Señor Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces, un ídolo es el dinero también. ¿Qué nos lleva a codiciar? El dinero también. Y la raíz de todos los males, ¿qué es? ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. ¿Y qué provocó la caída de Luzbel? El dinero. ¿No dice la Biblia? Por la multitud de tu comercio, por la abundancia de tu comercio. ¿Y qué se hace en un comercio? Comprar y vender, vender y comprar. Quiere decir que Luzbel se vendió a la reina del cielo, que es Babilonia, y Babilonia hace negocios, y compró a Luzbel, y le dio todos los reinos del cosmos, todos los reinos del cosmos se los dio a Luzbel. Por eso Luzbel dijo al Señor cuando le lanzó la tercera tentación, todo esto te daré, Señor. No, mira, no, ¿para qué vas a ir a morir a la cruz? ¿Para qué esperar? Yo te voy a dar los reinos del cosmos, porque a mí me fueron dados, y a quien yo quiero, se los doy. Porque a mí me fueron dados. Yo antes tenía la idea de que había sido Dios el que le había dado los reinos del mundo a Luzbel, pero ya por el contexto bíblico fue la reina del cielo la que se los dio a él. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, todo esto salió por el amor al dinero, ¿verdad? El primero que amó al dinero fue Luzbel. Y la reina del cielo tiene su dinerito, con la cual comercia. La basílica y pues, no hay exactamente, no hay virgencita pobre, o sea, la reina del cielo tiene con qué. Y, por eso se puso reina. Pues sí, así es Apocalipsis. Yo soy reina y no hay nadie más. No soy viuda. Entonces estuvo casada. Y no conoceré viudez, porque soy rica, ¿verdad? Los hombres del mundo comercian con ella, los reyes de la tierra, incluyendo al enemigo, a Satanás, que el Señor lo reprenda. Fíjense cuánto dinero no tiene que compró a Luzbel, lo compró. Por eso la Biblia dice el principio, el origen de todos los males es el amor al dinero. Bueno, ¿qué otro ídolo hay?
aparte del dinero, aparte de los ídolos, hechos de metal, de madera o de bronce, como dice ese cántico, ¿verdad? Aunque otros canten. Todo aquello que se interpone entre Dios y tú es un ídolo. Puede ser un pecado, puede ser un área, puede ser tu cama, puede ser un programa, puede ser un aparato, todo. Y eso te aparta de Dios. Un hijo, una hija, un esposo, una esposa. Un apellido, incluso hay quienes... Es que yo soy ¿cómo decir? Un apellido, dígame, de abolengo. Yo soy Carrasco, ¿no? Corcuera, ahí está, Corcuera. Apellidos de abolengo, ahí son orgullosos de sus apellidos. Yo soy de los González, con Z. Y de los González siempre hay cosas buenas. Y nadie se ponga con mi apellido, porque yo desciendo de buena familia. Aún un apellido puede ser tu ídolo. Todo lo que te aparta de Dios se convierte en un ídolo. Entonces, la idolatría también atrae al destructor. Vamos a ver, tercer pecado. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ese es el tercer pecado, fornicación. ¿Y qué es fornicación? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Digan amén los jóvenes. Hay jóvenes aquí, no nada más señores ya grandes como su servidor, sino también hay jóvenes. Guarden sus corazones, guarden sus cuerpos, para que no atraigan al destructor. No forniquemos. Pero también hay una fornicación espiritual, no nada más corporal o física. Fornicación viene del griego porneia y se traduce como actuar como prostituta, no poner resistencia a la lujuria, deseo de insatisfacción sexual, practicar idolatría. Vean cómo hay una relación entre sexo e idolatría. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, mis hermanos, cuando se iba a adorar a los ídolos, también se ofrecían sacrificios sexuales. Por eso hay un vínculo entre sexualidad e idolatría. Pero también viene de porne, que se traduce como ramera. Idolatría o prostitución. Porneia, de ahí viene la palabra pornográfico. El que ve pornografía, entonces también está ahí actuando, atrayendo al destructor. ¿Por qué? Porque la fornicación puede destruir la vida, puede destruir la vida de un joven o de una mujer soltera, pero también la fornicación en el matrimonio provoca destrucción en el matrimonio, porque ya cuando se fornica estando casado, entonces eso es adulterio. Aunque es lo mismo, ¿verdad? Es tener relaciones sexuales ilícitas. El joven puede cae en fornicación, puede ser influenciado por la fornicación antes del matrimonio, pero dentro del matrimonio puede cometer el casado o la casada, puede ser seducido por una fornicación, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Y qué provoca eso? Destrucción del hogar, destrucción de la familia, destrucción de la armonía del hogar. Y lamentablemente, mis hermanos, cada día este pecado está creciendo y cada vez está afectando y destruyendo más hogares. La fornicación atrae al destructor también. La influencia de Babilonia, porque recuerde que Babilonia es la madre de todas las rameras, todas las prostitutas. Bueno, vamos a ver, cuarto pecado. 1 Corintios 10:9. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Dice otra traducción, no tentemos a Cristo, como hicieron algunos de ellos, los cuales perecieron mordidos por las serpientes. ¿Pero por qué Dios mandó serpientes? Números 21:4 dice, y partieron del monte de Or, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Otra versión dice, se desanimó el pueblo por el camino, se impacientó el pueblo por causa del viaje. Empezó el pueblo a enfadarse del viaje y del trabajo.
Otra traducción dice, y el alma del pueblo fue angustiada por el camino. Cuando nos impacientamos, cuando no logramos lo que queremos, cuando nos desanimamos por el camino. ¿Y quién es el camino, mis hermanos? ¿Quién es el camino? Cristo. Y por eso dice la Biblia, no provoquemos al Señor, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida. Amén. Cuando nos desanimamos Amén. en el camino, si estamos en Cristo, mis hermanos, a veces puede venir el desánimo, puede venir el enfado, la frustración, pero no permanezcamos en ello. Porque si no, el Señor permite, como dice aquí, que en el versículo 5 de Números 21 dice, y habló el pueblo, aquí está la clave, aquí lo vamos a entender, y habló el pueblo contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? No hay pan ni agua, nuestra alma está fastidiada de este pan liviano. Otra vez, ¿qué atrae al destructor? La insatisfacción, la insaciabilidad. Yo le hago una pregunta, ¿Israel no tenía de comer en el desierto? ¿No tenía de comer en el desierto Israel? Sí tenía. Ya vimos que comían el maná, ya vimos que bebían de la roca que les seguía y la roca era Cristo. ¿Les hacía falta sombra? No, porque tenían una nube que los cubría de día, del calor del sol ardiente del desierto. Y de noche, ¿qué tenían? Una columna de fuego, que les daba calor, porque recuerde que en el desierto hace mucho calor. ¿A qué horas? En el día. Y en la noche hace mucho frío. Entonces tenían nube de día y columna de fuego por la noche. ¿Les hacía falta algo? Ropa. No, porque salieron con vestiduras de Egipto. Dice la Biblia que la ropa crecía con los niños. Crecía el muchacho, puro garrocha, y así crecía la ropa. Los zapatos, dice la Biblia, que no se envejecían. ¿A dónde venderán esos? Pues allá, así es, Dios les daba esa gracia, esa bendición, que sus vestiduras no se envejecían. Eran pobres los israelitas. No, porque salieron ricos con las riquezas de Egipto. Después de servir a Egipto 400 años, ellos les dieron riqueza, les dieron oro, plata, riquezas, provisión para su camino en el desierto. ¿Qué les hacía falta? ¿Libertad? No, pero ya habían sido libres de la esclavitud de 400 años, pero aún así dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Pero el versículo 6, si vean el número 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, ¿qué provocó que Dios mandara este juicio? La impaciencia, el desánimo y hablar en contra de Dios. Nunca nos atrevamos, mis hermanos, a hablar mal de nuestro Dios y decirle, ¿por qué? ¿Por qué? Estaba mejor antes, cuando era del mundo. Mira, a los del mundo les va mejor. Los que no te conocen les va re bien, y a mí, mira, ¿cómo me tienes, Señor? Guardémonos, mis hermanos, porque si no pueden venir serpientes ardientes. Mejor veamos al que tomó la forma de serpiente, que es nuestro Señor Jesús. La serpiente que Moisés levantó en el desierto, para que todo el que la viera no muriera. Esa serpiente de bronce es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en medio del desánimo, en medio de tu cansancio, tu fatiga, tu fastidio, no dejes de mirar a la serpiente de bronce. Puede ser que te haya picado una serpiente ardiente y estés en angustia, atribulado, triste. No dejes de mirar a la serpiente de bronce, que es el Señor Jesucristo. Quinto pecado y último, Primera de los Corintios, capítulo 10, verso 10. ¿Cuántas plagas mandó Dios a Egipto? ¿Cuántas plagas fueron? 10. 10 plagas. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por Abadón. Fueron destruidos por el destructor. ¿Sabe usted que en la 10ª plaga que Dios mandó a Egipto, ¿quién se manifestó en la 10ª plaga? El destructor, dice la Biblia en Éxodo capítulo 12.
Y el destructor, el ángel de la muerte, cuando veía la señal de la sangre en la puerta, en los postes y en los dinteles de las puertas, no entraba ahí el ángel destructor, porque la sangre del Cordero cubría ese hogar. La sangre del Cordero hoy nos cubre, mis hermanos, en contra del destructor. Entonces vuelvo a enlistar los 5 pecados que atrajeron al destructor hacia Israel. Primer pecado, ¿cuál fue? La codicia. La codicia. Exactamente, la codicia. Guardémonos de toda codicia. Segundo pecado, idolatría. Tercer pecado, la fornicación. Cuarto pecado, hablar, murmurar, provocar al Señor. Y quinto pecado, la murmuración. Guardémonos de murmurar. Y este pecado es el que termina de abrir la puerta al destructor, porque dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Ah, qué tremendo. Entonces no murmuremos, mis hermanos. Dice la Biblia que son como dichos dulces, ¿verdad? Ay, ven que te voy a contar. Y si vieras, pero es para orar, te dice, es para orar por el hermanito. Fíjate que lo vi salir de la cantina al hermano. Pero es para que oremos por él. Guardémonos de la murmuración, mis hermanos. En la iglesia no demos lugar a la murmuración. Ay, que no se hace esto, que el pastor aquel fulano, acá, así, así. No me lo digas a mí. Vamos, te acompaño con el pastor y se lo dices, y yo como testigo. Amén. Frenemos, porque la murmuración atrae al destructor, a Apolión o a Abadón, que es lo mismo. Entonces son 5 pecados, mis hermanos. 5 pecados que atrajeron al destructor hacia Israel. Y qué tremendo que Dios los guardó en esa noche de la Pascua del destructor. Pero qué terrible que ellos mismos le dieron la entrada al ángel destructor en su peregrinar en el desierto. Salud. Gracias. Y estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Yo le hago una pregunta, mis hermanos. Si Abadón está encerrado en el abismo todavía, y con él todas sus huestes, ¿cómo es posible que haya influenciado a Israel con estos 5 pecados? ¿Cómo es posible que haya destruido a los primogénitos egipcios en esa noche de la Pascua? ¿Cómo es posible? Porque resulta que Abadón tiene influencia espiritual en la dimensión terrenal. Y aquí es donde voy a marcar un principio, mis hermanos. Yo no lo había visto, pero se lo voy a compartir. Amén. El enemigo sigue siempre patrones que Dios ha establecido, principios que Dios ha establecido. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús ahorita está físicamente en el mundo. No va. Pero ¿a quién dejó él? Al otro Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, ahorita está el Espíritu Santo en este mundo. Como arras, como una garantía de que el Señor Jesús va a regresar físicamente. Ya no en el Espíritu, no en el Espíritu, sino literalmente todo ojo le verá para venir a gobernar. Pero ¿quién se manifestó primero? El Espíritu Santo. Vamos a Génesis capítulo 1. Es un principio bíblico. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. A ver si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Vamos a Génesis 1:1. ¿Quién lo lee, por favor? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Ya se dio cuenta ahí? Hay varias cosas ahí que me gustaría compartir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo llegó a estar la tierra? Sin orden y vacía. Sin orden. ¿Y qué más? Vacía, estaba vacía. Y vacía. Cuando la Biblia menciona así una listita, tenemos que ponerle atención, mis hermanos, porque una cosa atrae a la otra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba todo bien, porque todo lo que Dios hace es bueno y en gran manera. Dios no creó la tierra para que estuviera sin orden.
Algo sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Dónde está encerrado Abadón? En el abismo. ¿Dónde está encerrado Apolión? En el abismo. Entonces, ¿qué está antes del abismo, antes del Abadón? Ahí está, el desorden y estar vacíos. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Quiere decir que las tinieblas vienen como consecuencia de estar desordenado y de estar vacíos. Si hay desorden y hay vaciedad o vacuidad, hay tinieblas. ¿Y qué más? El abismo entonces se puede manifestar, porque dice que las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Pero dice aquí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. ¿Y quién es la luz, mis hermanos? Hemos platicado quién es la luz, ya voy finalizando. ¿Quién es la luz? Yo soy la luz del cosmos, dijo el Señor. Pero aquí, ¿qué se manifestó primero? Versículo 2, el Espíritu de Dios. ¿Y luego qué vino? La luz. ¿Quién está ahorita en el mundo? El Espíritu Santo. ¿Quién vendrá? La luz del mundo, nuevamente. Otra vez vemos aquí, primero el Espíritu y después lo físico, el Señor Jesucristo. ¿Ya lo vio? Entonces, mis hermanos, tenemos que llenar nuestras vidas. Aquí ya tenemos una lección muy importante. Tenemos que guardarnos del desorden. Dice, la tierra estaba desordenada. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo está tu vida? ¿En orden o en desorden? ¿Cómo tienes tu casa, tu cuarto, tus cosas? Porque hasta en eso tenemos que ser cuidadosos, mis hermanos. Si hay desorden, viene la vaciedad. Y por consecuencia hay tinieblas, que son la cobertura del abismo. Mateo capítulo 12, versículo 44, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, piensa, es decir, que los demonios piensan. Entonces piensa y dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando la llega, ¿cómo la encuentra? La encuentra desocupada, es decir, vacía, ahí está la clave, vacía, barrida y arreglada. ¿Tenía orden la casa? Sí, pero estaba vacía. ¿Y qué atrajo el estar vacío? Dice, va entonces y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran morando allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Entonces va de la mano. Tiene que haber orden, pero también estar llenos, mis hermanos. Llenos. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo está tu vida? ¿Llena o vacía? ¿De qué debemos estar llenos, mis hermanos? ¿De qué debemos estar llenos? De la presencia, amén, del Espíritu Santo. O sea, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos, debemos ser llenos de la presencia de Dios, debemos ser llenos de la palabra de Dios, tenemos que ser llenos de la oración, llenos de la intercesión, llenos de la alabanza. ¿Se da cuenta cuántas llenuras debemos de tener? Porque si no nos llenamos, entonces, aunque tengamos orden, pueden venir los 7 peores, los 7 espíritus peores. Guardémonos, mis hermanos, amén. Entonces, aquí ya vemos varias cosas en el versículo, simplemente en el versículo 2 de Génesis. La tierra estaba sin orden y vacía. Tenemos que tener orden, pero también estar llenos, porque el enemigo entra a donde hay hueco para él. Nosotros, cuando conocimos a Cristo, Él empezó a limpiarnos, comenzó a limpiarnos. ¿Cuándo comenzamos a ser limpios de la vana manera de vivir, de la vida anterior? Cuando nos bautizamos, ¿verdad? Y después tuvimos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y quedó ahí la cosa? No, tenemos que seguir llenándonos más y más. ¿De qué? De su palabra. Más y más de Él. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe, yo me haga chiquitito, pero que Él crezca en mí. Tenemos que ser llenos de Él. Amén. Entonces el Espíritu se manifiesta antes que la luz allá en el libro de Génesis. Y finalizo. El anticristo, ¿cuándo se va a manifestar en este mundo? ¿Cuándo se va a manifestar el anticristo?
¿Ya se manifestó? Pues empieza. Físicamente no, ¿verdad? Físicamente no, pero ya empezó. El apóstol Juan escribe, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está, pero después vendrá físicamente. ¿Se da cuenta cómo se repiten los patrones? Espíritu y luego lo físico. El Espíritu de Dios se movía y después vino la luz. El Espíritu Santo está en la tierra y después vendrá el Señor Jesús. Dice la Biblia también que los profetas escribieron de nuestro Señor Jesucristo porque tenían el Espíritu de Cristo en ellos. El Espíritu de Cristo es la profecía, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, el Espíritu de Cristo inspiró a esos 40 autores de la Biblia para escribir la Biblia y escribieron la profecía, la palabra profética perfectamente. No hay contradicción desde el Génesis hasta Apocalipsis porque ellos hablaron por el Espíritu de Cristo, anunciando los sufrimientos que Él tendría que padecer por causa de nosotros. El Espíritu de Cristo habló a los profetas en el Antiguo Testamento y el Señor Jesús vino físicamente a cumplir lo que su Espíritu habló a los profetas. Entonces el Espíritu se manifiesta antes que lo literal, nuevamente. Y resulta, mis hermanos, que si aplicamos este principio, si el Abadón y sus huestes saldrán literalmente del abismo, hoy día puede estar esta influencia en el mundo. Y la vemos que ya está también operando. Amén. Por eso es importante guardarnos de estos 5 pecados que Israel cometió en el desierto y que murieron por el destructor, como dice aquí, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a ponernos de pie y vamos a ir renunciando a estos 5 pecados para ser libres de la influencia espiritual del Abadón. Esta es la primera parte de las 5 dimensiones del Abadón. Vamos a seguir, si Dios permite, más adelante, porque hay todavía más cosas que tenemos que guardarnos. Por lo mientras, estos 5 pecados, si es que nos han alcanzado, renunciemos y guardémonos también. Vamos a enlistarlos nuevamente y vamos a ir renunciando a estos 5 pecados. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos previenes de ser atacados por este espíritu llamado Abadón, Apolión o el destructor. En el nombre de Jesús, hoy venimos confesando. Si hemos cometido estos pecados, Señor, los venimos confesando delante de tu presencia. Yo voy, hermano y hermana, a ir mencionando estos pecados, 5 pecados que atrajeron al destructor. Voy a irlos mencionando y vaya renunciando. Así como renunciamos a la influencia hace algunas semanas del destructor, vamos a renunciar ahora a estos 5 pecados. Y recuerde que el 5 está relacionado con esta potestad. Señor, renunciamos en el nombre de Jesús a toda codicia. Hoy reconocemos, Señor, que hemos envidiado a la gente que tiene, que hemos envidiado, Señor, cosas que nosotros no tenemos. Renunciamos, Señor, a la codicia. Renuncie, diga, renuncio a la codicia. Renuncio a la insaciabilidad, porque sé que la insaciabilidad atrae al Abadón. No quiero perecer por el destructor. Renuncio a toda codicia. Enséñame, Espíritu Santo, a ser como el apóstol Pablo. Él decía, yo sé tener en abundancia y sé tener en escasez. Por todo y por cada cosa he sido enseñado a estar contento con lo que tengo. Da gracias a Dios por lo que tienes, hermano y hermana. No codicies. Si eres fiel y agradas al Señor, y si es su voluntad, Él te va a proveer de buenas cosas en su tiempo perfecto. ¿Cuántas veces no hemos envidiado la salud de otras personas? ¿Cuántas veces no hemos envidiado el auto, la casa, el trabajo, el sueldo de alguien? Hoy renunciemos a la codicia. No codiciemos como Israel codició lo malo. Tenían todas sus necesidades satisfechas, pero no estaban contentos, no estaban conformes. Hermano y hermana, tú tienes techo, gloria a Dios. Tienes cama, gloria a Dios. Tienes alimento, dale gloria a Dios. Aunque sean frijoles, aunque sean tortillas, pero dale gracias a Dios. No seamos ingratos. Nunca digámosle, Señor, ¿cómo es que yo, que soy tu hijo, estoy comiendo tortilla dura?
y mi vecino, mi vecina tiene abundancia y manjares. Aprendamos a dar gracias a Dios por lo que no tenemos. Empecemos a darle gracias a Dios por la bendición de otros, en lugar de codiciarlo, de envidiarlo. Ayúdanos a tener contentamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Ministra, Espíritu Santo, contentamiento, satisfacción por lo que tenemos. Por nada estéis afanosos, antes bien sean dadas a conocer vuestras necesidades, vuestras peticiones a Dios, con todo ruego y súplica, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. Y sabemos que si tú bendices al impío y al pecador, puedes bendecirnos también a nosotros, Señor. Renunciamos a la codicia, en el nombre de Jesús. Segundo pecado, vamos a renunciar a la idolatría. Si algo tú posees, o algo que te aparta de Dios, todavía lo tienes guardado en tu corazón, hoy sácalos. Eso es un ídolo. Acán tenía un ídolo, el lingote de oro y el manto babilónico, y lo escondió en su tienda, debajo de la arena. No escondamos los pecados, los ídolos. También Raquel escondió los ídolos en sus partes íntimas, cuando su padre Labán los buscó. Fíjate cómo se esconde la idolatría. Hay cosas que están guardadas en nuestro corazón, que decimos, esto es mío, Señor. No te quiero dar esto, aunque sabes que eso te aparta de Él. Eso es un ídolo. Hoy renunciemos a la idolatría. Aquellos que están también siguiendo esta transmisión, viendo esta transmisión, renuncien a la codicia, renunciemos a la idolatría. Quizás un equipo de fútbol, quizás tu sofá, quizás tu cama, no sé, hay muchísimas cosas que te apartan de la presencia de Dios. Cualquier afán, eso es un ídolo. Renunciemos a toda idolatría. Puede ser incluso hasta un ministro, un profeta, un apóstol, un hombre. No idolatremos hombres, no idolatremos personas. Renunciemos a la idolatría en el nombre de Jesús. El amor al dinero, el amor a las cosas materiales. Señor, como tú no me bendices, muchos piensan, entonces yo no te sigo, no sirve de nada. Eso es idolatría, porque lo material te aparta de Él. No idolatremos, como los israelitas hicieron un becerro de oro. Renunciamos a los becerros de oro en el nombre de Jesús. Todo amor al dinero, a lo material, lo desechamos de nosotros. El amor al dinero, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera de nosotros. Tercer pecado, renunciemos a toda fornicación, en el nombre de Jesús. A toda porneia, ya sea física o espiritual, a todo adulterio físico o espiritual, lo echamos fuera de nosotros en el nombre de Jesús. Renunciemos a la influencia de la reina del cielo, de Babilonia, la que comercia con todo. Renunciemos en el nombre de Jesús. Guarda, Señor, nuestros cuerpos, guarda nuestras mentes, nuestros ojos, nuestras manos. Cada parte de nuestro cuerpo, guárdalo, Señor, en pureza y en santidad. Ayúdanos a ser fieles en nuestros matrimonios, en nuestras familias, Señor. Que no haya lugar para el adulterio. En el nombre de Jesús, a los jóvenes presérvalos puros, castos, santos, Señor. Sabiendo que en su momento ellos serán bendecidos también, Señor, en sus matrimonios. Guarda sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que ellos sepan esperar en tu presencia con un espíritu afable, quieto y en reposo, el tiempo señalado para que ellos puedan disfrutar de su matrimonio. En el nombre de Jesús renunciamos a toda fornicación espiritual o física en el nombre de Jesús. Vamos a renunciar al cuarto pecado también. No provoquemos, no murmuremos en contra del Señor. No murmures, no te quejes, no seamos quejosos. Esperemos en el tiempo del Señor sus bendiciones. Renunciamos a tentar al Señor, a hablar en contra de Él, a murmurar, a quejarnos, a lamentarnos delante de su presencia. Renunciamos al desánimo, a la angustia, a enfadarnos por
lo que Él no nos da. Contentémonos en el nombre de Jesús. Renunciamos al chisme, a la murmuración, la echamos fuera de nosotros, de nuestros oídos. Toca tus oídos, hermano y hermana, y en el nombre de Jesús sean sellados estos oídos para no oír chismes ni murmuraciones. Pon tu mano en tu boca, en el nombre de Jesús, tus manos. Sella mi boca, Señor, para no hablar en contra de ti, en contra de mis hermanos, en contra de mi familia, de mi esposo, mi esposa, de mis hijos, de mis líderes, de mis pastores, de mis coberturas. Señor, no quiero murmurar. Renuncio a la murmuración. Sellamos nuestros oídos, ojos, 5 sentidos, boca, gusto, tacto. Hoy quedan sellados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestros 5 sentidos, hoy, Señor, los sellamos con el sello de tu Espíritu. Nuestros oídos, ojos, olfato, gusto, tacto, en el nombre de Jesús, son sellados, cubiertos, protegidos por el sello del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, somos libres de esta influencia espiritual. Renunciamos al destructor, al Abadón, a Apolión. En el nombre de Jesús, echamos fuera de nosotros estos 5 pecados y ya también desechamos las 5 influencias del Abadón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias. El enemigo, el diablo vino para robar, matar y destruir, pero el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Recibamos la vida abundante que el Señor Jesús nos da. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Y démosle gracias a través de este cántico. Señor, gracias, Señor, gracias. No sirvo a otros dioses, no tengo más tesoro, no tengo más tesoro. Ser lleno de tu Espíritu es mi único deseo, es mi único deseo. Solo a ti me ofrenda doy y mi canción. No sirvo a otros dioses, díselo a Él. No sirvo a otros dioses, no tengo más tesoro. Ser lleno de tu Espíritu es mi único deseo, es mi único deseo. Solo a ti me ofrenda doy y mi canción. Solo a ti, solo a ti. Solo a ti me ofrenda doy y mi canción. Otra vez dile: solo a ti. Solo a ti mi ofrenda doy y mi canción. Gracias, Señor. Levanta tus manos, estamos finalizando. Eres libre de la influencia de Abadón. En el nombre de Jesús. Recibamos la vida en abundancia que solamente el Señor Jesús nos da. Pedro le dijo al Señor: Señor, hemos dejado posesiones, hemos dejado cosas a nuestras familias por seguirte y servirte. ¿Qué vamos a recibir? Y el Señor le respondió a Pedro, le dijo: no hay quien haya dejado padre, madre, hermanos, posesiones, riquezas por causa mía, que no reciba 100 veces más en esta vida y en el futuro la vida eterna. El Señor quiere bendecirnos, pero
Pero tenemos que ser libres de la queja, libres de la envidia, la codicia, a ser agradecidos con lo que tenemos. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Que la gracia del Señor Jesús, la provisión de lo alto, su favor, su misericordia y su presencia estén contigo. Que tengas una semana muy bendecida, en la que sepas esperar el tiempo de Dios y en el que tus ojos vean esa promesa tan extraordinaria que Él dijo: no hay quien haya dejado cosas por causa mía que no reciba 100 veces más en esta vida y la vida eterna también. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, que el Señor te guarde y repose en ti su bendición. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Despedimos la transmisión. Qué bueno que se conectaron con nosotros. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria Amén. a Dios. Aleluya. Oh, sí,